Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver los conceptos básicos de JavaScript, para qué es útil JavaScript, en qué condiciones las podemos usar, cuáles son los típicos comandos que usamos en JavaScript, cómo podemos cargar JavaScript en un archivo de HTML, cómo podemos manipular el HTML usando JavaScript y algunas otras aplicaciones que podemos encontrar en JavaScript, que es un lenguaje de programación y que nos va a facilitar la introducción a programación, ya que es uno de los lenguajes más potentes que existen actualmente y de los que más se usan. Se puede usar tanto en frontend como en backend. ¿Qué vendría siendo JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación o scripting que nos permite implementar funciones complejas en una página web. Como les venía diciendo, JavaScript se puede usar tanto en el frontend como en el backend. El browser o navegadores vienen ya con algún compilador que entiende JavaScript y que corre funciones directamente en este navegador para poder realizar tipos de animaciones, para poder realizar acciones, para estar escuchando cambios, para estar escuchando inputs del usuario y algún tipo de funciones que se pueden programar para que el compilador del navegador haga y realice este tipo de funciones con JavaScript. Cada vez que una página web hace algo, como les venía diciendo, más que mostrar información estática, que es lo que se hace con HTML, se está usando JavaScript. Muestra actualizaciones de contenido, mapas interactivos, gráficos animados en 2D y 3D. Y también podemos utilizar videos con desplazamiento, interacción del usuario. Incluso ahora podemos actualmente guardar muchísimos datos dentro del browser utilizando JavaScript, por ejemplo, las cookies, el local storage. Entonces podemos hacer todo lo que se hace tal vez en un backend con una base de datos más potente, pero que ahora los browsers tienen la posibilidad de guardar data y esto lo podemos hacer también con JavaScript. Se le dice a JavaScript que es la tercera capa del pastel en cuanto a tecnologías web estándares, que venimos hablando de HTML, venimos hablando también de CSS y ahora vamos a introducir lo que vendría siendo JavaScript. Entonces, ¿qué se puede hacer realmente con JavaScript? Como les habíamos dicho, almacenamos datos en variables, en objetos, en arrays, en algunos tipos de datos que ya hemos visto. Entonces, esto es algo que se puede hacer comúnmente en diferentes lenguajes de programación. Guardar y almacenar datos de variables en la memoria de un computador. Esto es programación como en cualquier tipo de lenguaje. También podemos realizar operaciones con texto, con números, estilos, movimientos, manipular el CSS, manipular el HTML. Podemos hacer ejecución de código en respuesta a ciertos eventos que ocurren en una página web. Ahora bien, ¿cuál es el orden de ejecución que tenemos en Java? Es decir, cómo el navegador interpretaría JavaScript desde el principio que escribes hasta el final, hasta la última línea. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, de un documento de JavaScript donde estamos definiendo una variable que se llama para, usando algo que se llama selectores para seleccionar en el HTML los parágrafos. Estamos agregando un event listener, que habíamos dicho anteriormente que JavaScript puede escuchar a cambios que se realicen en el documento o en la pantalla, en el browser, por el usuario. Y luego estamos definiendo una función que hace una pregunta en pantalla de entrar un nombre y luego simplemente muestra y cambia el contenido de ese parágrafo para agregar player 1 y el nombre que uno agregó en la pantalla. Podemos tratar de hacer esto en un programita. Vamos a abrir el editor de código y vamos a usar nuestro script directamente con nuestro selector, que no tiene nada. Entonces tenemos un HTML, veamos acá que dice hello, por ejemplo. Intentemos abrir esto con Chrome, por ejemplo. Entonces, cuando ponemos en hello, podemos verlo ahí, el parágrafo, que habíamos visto, y ahora ponemos aquí camino. Entonces, cambiamos ese hello por player 1. Y ahora, cada vez que yo haga una acción, simplemente va a estar escuchando. Ahora vamos a ver el nombre de Luis.
y ahora le cambiamos. Entonces, esto es alguna de las cosas que pudiésemos hacer con JavaScript. Ahora, ¿cómo definimos y agregamos JavaScript a un elemento de HTML? Como lo hice directamente acá, JavaScript lo podemos agregar al inicio y al final. Sin embargo, por buena práctica, lo agregamos al final. Esta partecita de aquí, el tag element de script, que lo vemos acá, como lo abre y lo cierra, lo agregamos al final, porque al final del día JavaScript quiere manipular todo lo que vendría siendo el HTML, y si estamos corriendo JavaScript del tope hasta el final, cuando empieza a correr JavaScript, todo esto tiene que estar cargado. Entonces lo pudiésemos ubicar ahí donde lo teníamos, como también lo podemos ubicar de último, y vendría realizando la misma acción. Vamos a comprobar que hace la misma acción. La acción es que hagamos clic en el nombre. Entonces, clic en el nombre, again, Camilo. Clic en el nombre, Luis. Entonces, podemos ver que tanto en el inicio como en el final puede realizarse. Sin embargo, si lo pongo en el inicio, digamos en el head, ¿qué pasa? Cuando le damos clic, no se ejecuta. ¿Por qué? Porque todavía este parágrafo que lo estamos llamando acá no ha sido definido y es como que no existe ese parágrafo. Por ello, lo ideal es colocarlo al final para poder tener todo el documento. Entonces, con la etiqueta script podemos agregar JavaScript. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en CSS, que también lo pudiésemos hacer, pero con otro tag name. Ahora, ¿qué pasa si queremos agregar el JavaScript en un archivo externo? Pudiésemos hacer la palabra de JavaScript de script. Entonces pudiésemos decir que hay un script que se llama script, creamos el archivo tiene .js, que es lo que vendría significando JavaScript, y agregamos lo mismo que teníamos acá e intentamos correr lo que vendría siendo nuestro archivo. Cuando le damos a hello, directamente podemos colocar nuestro nombre y realiza exactamente la misma acción, pero ahora tenemos un archivo externo y no lo tenemos en nuestro HTML y lo estamos agregando. Por ahora pudiésemos también quitar la palabra defer y nos estaría haciendo exactamente lo mismo. Ahora podemos decir que también esto es otro programita pequeño. Ahora aquí la definición de función queda al inicio. Ahora aquí estamos buscando botones. Digamos que tiene varios botones que crearían un párrafo que diría your click. Entonces necesitamos botones y necesitamos párrafo. Entonces vamos a crear un botón. Y vamos a intentar ver si esto. Entonces cada vez que lo cliqueo, él me está creando. De hecho, no necesito este párrafo. Como vemos aquí, él nos crea directamente lo que vendría siendo el párrafo, y ese párrafo le agregamos además un contenido, y ese contenido lo metemos en este body, que es el body de todo el documento, y ese elemento de parágrafo con lo que habíamos escrito de you click the button, hacemos un append, es decir, lo agregamos a nuestro elemento hijo, que vendría siendo todo lo que tiene y contiene el body. Si abrimos, por ejemplo, el elemento, vamos a refrescar y comenzamos desde cero. Cuando hago clic, miren que se me agrega al documento. ¿Sí ven? Entonces, le agregamos un parágrafo con lo que habíamos dicho de palabra aquí. Entonces, esto sería lo que veríamos en la primera introducción básica de JavaScript, para luego ver algunos conceptos más profundos en la próxima sección. Así que los espero en la próxima sección para descubrir más sobre JavaScript.